emprendedores, profesionales, empresas y empresarios comparten con nosotros sus lecciones de éxito. Hablemos de marketing. Bien, amigos, estamos de regreso en Marketing One y vamos a recibir de inmediato pues al invitado del día de hoy, como siempre nosotros tratando de tener aquí invitados de lujo para que compartan sus experiencias, ¿cierto?, con nosotros y por supuesto pues para que ustedes apliquen sus conocimientos a sus respectivos proyectos y empresas. A continuación nos distingue Juan Merodio, quien es speaker habitual en congresos de reconocido prestigio internacional, cada año visitando más de 12 países e enseñando a miles de personas cómo usar el marketing digital en sus negocios y emprendimientos. También es profesor de las mejores escuelas de negocio y universidades, entre las cuales destacan la Rey Juan Carlos, Universidad de Barcelona, IE, Les Roche, ESADE, y también imparte formación a medios importantes, como es el Grupo Bassat, Ogilvy, IBM, Microsoft, Grey, BBVA o GSQ. También se ha formado con profesionales de Silicon Valley, entre los destacados Matt Belitsky, Tony Fan y Dan McGraw, y ha estudiado Disruptive Strategy en el Harvard Business School. Es creador del método 10 Business Factors, un revolucionario sistema que ayuda a las empresas a definir su estrategia digital en cuanto a marketing y ventas y focalizarse en la obtención de resultados de negocios. Es asesor digital para candidatos políticos y gobiernos y, en fin, puedo continuar pues compartiendo el currículum de Juan Merodio, pero yo quiero que sea él quien ya nos dé su saludo y nos hable acerca de transformación digital. Bienvenido, Juan. Hola, muy buenos días, un placer, gracias. Juan, sabemos que has estado durante las últimas semanas y bueno, como siempre, con una agenda muy apretada, pero uno de los temas que tú siempre compartes y en el cual yo considero que tú eres uno de los impulsores es la transformación digital, porque de repente de ahí nace todo, ¿cierto? Cuéntanos qué es la transformación digital y cuál es su importancia en las empresas. Bueno, realmente la transformación digital para mí es adaptar tu negocio a la realidad del mercado, ¿no? Como bien sabemos, el consumidor, el mercado cambia más rápidamente que en años pasados. Si nos remontamos hace 15 o 20 años, era todo mucho más estable. A día de hoy el consumidor cambia debido principalmente a la tecnología, al cambio y la evolución de la tecnología. Tenemos un cliente más informado. Por lo que para mí la transformación digital es un proceso interno de la compañía, ¿no?, que debe basarse en una rápida adaptación al cambio, en definir procesos. No es tanto muchas veces que se relaciona la transformación digital con redes sociales o marketing digital. Es solo una pequeña parte. Al final es replantear tus modelos de negocio, tus procesos, tus organigramas, tu modelo de management para hacer que tu compañía a día de hoy sea lo más rentable posible. Y es aplicable a microempresas, medianas y grandes empresas. Esto no es solo tema de gran empresa. Mira, a veces muchos confunden transformación digital y sobre todo los pequeños negocios, y cuando me refiero a pequeños negocios que nacieron hace 10, 15, 20 años y que entonces ahora se enfrentan con toda la revolución de medios digitales y sobre todo también la revolución de la tecnología aplicada al día a día de los negocios. Pero entonces muchos quizás confunden, Juan, y tú me dirás si es así o no en base a tu experiencia asesorando empresas, confunden transformación digital con yo tener una página web y la confunden con yo estar en redes sociales. Por obviamente es un tema de fondo. Totalmente, es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se confunde con tener una página web o redes sociales cuando no tiene nada que ver. Eso es una parte del marketing. El tener una página web es algo que creo que nadie debería plantearse a día de hoy. Es una necesidad. Y si no la tienes, ten por seguro que estás perdiendo clientes. Esto no hay ninguna duda. Pero la transformación digital es más pensar ¿cómo estará tu negocio en los próximos años? Déjame ponerte varios ejemplos. Al final estamos viendo cómo muchas industrias se están disrumpiendo. Es decir, la industria del transporte la ha disrumpido modelos como pueden ser Uber, por ejemplo, la de la hotelería, modelos como Airbnb. Y esto está llegando a absolutamente todas las industrias. Por lo que a día de hoy tu empresa funcione bien, dices, oye, yo estoy cómodo, estoy ganando dinero, mucho cuidado porque eso no significa que en los próximos 5 años estés en la misma situación. Porque 5 años a día de hoy es periodo suficiente para arruinar a una empresa. Y os pongo uno de los casos que a mí siempre pongo de ejemplo, porque creo que es algo que debemos grabarnos en la cabeza. Y fue la empresa Blockbuster. Blockbuster, teniendo una cuota de mercado más del 70% a nivel mundial, murió en solo 7 años. Por lo que si esto le ha pasado a una mega gran empresa como es Blockbuster, ¿qué no le puede pasar a cualquier otra empresa?
En ese sentido, Juan, tú hablas de que la realidad cambia continuamente y que no se confíen de donde están ahora hacia donde pudieran estar en 5 años, por ejemplo, para decir un periodo de tiempo. En este recorrer que has tenido con las empresas, en todo este contacto impresionante que has tenido, ¿cuál es el principal obstáculo que tú entiendes que tienen las organizaciones para hacer una transformación digital real? De mentalidad. Es un problema de mentalidad, de puro mindset. Es decir, no es tanto tecnología. La tecnología es decir, el tener tecnología. Conozco muchas empresas que pueden, a nivel tecnológico, podemos decir que son punteras, pero no sacan el partido de todo ello. Sinceramente, el principal problema está en los mandos directivos o empresarios, que son ellos quienes muchas veces impiden que esto avance. O algo muy típico que es que sucede, que decir, oye, esto hay que hacerlo, pero yo no tengo tiempo para esto, se encarga otra persona. No, es decir, como director, gerente, empresario, dueño de tu negocio, debes ser el primero que esté inmerso en esa transformación digital. Debes romper todas las ataduras de, oye, si esto lo he hecho así toda la vida, ¿por qué no sigo haciéndolo así? Intentar abrir la mente ahí, asesorarte de alguien con experiencia que te ayude, pero esto es un tema estratégico de negocio. Es decir, entonces, para mí la principal barrera es la mentalidad, ¿no? El no creer en ello o en pensar que tu negocio va a seguir funcionando igual toda la vida. Juan, en ese mismo sentido, la mentalidad, ¿cierto? Vamos a decir que la empresa, el empresario, el emprendedor asume la transformación digital. Sí, quiero hacerlo, pero no cuento con el tiempo. Me va a tomar mucho tiempo y tengo que enfocarme en hacer ventas, tengo que enfocarme en crecer mi negocio. Ese es un tema de mentalidad también. ¿Cómo se da esa sinergia entre el tiempo que tengo que invertir, hacer ventas versus, pero también tengo que hacer una transformación digital, porque si no en 5 años pudiera estar en graves problemas? Sí, a ver, realmente como siempre al final el tiempo es finito y el tiempo se compra. ¿Cómo puedes comprar tiempo? Dejándote o contratando o apoyándote en personas. Pero mucho cuidado porque muchas veces dicen, yo tengo que focalizarme en ventas pero no en transformación digital. Cuidado con esto porque la transformación digital significa ventas. Entonces creo que debemos replantearnos cómo invertimos nuestro tiempo. Es que a lo mejor resulta que a día de hoy estamos invirtiendo un 30% de nuestro tiempo en hacer llamadas de teléfono para vender. Cuando a lo mejor, si haces reducción de ese tiempo y lo inviertes en otro proceso de ventas, a lo mejor mejora los resultados, ¿no? Pero siempre digo que un proceso de transformación digital debes dejarte o ponerte en manos de alguien que ya lo haya hecho. Es como todo, es decir, contrata a alguien que haya hecho esto varias veces con éxito y te ayudará a hacerlo. Si tú nunca lo has hecho, lo más probable es que fracases. Y a día de hoy la velocidad es un factor de éxito en los negocios. Por lo que yo siempre digo, como todo en la vida, si quieres que algo esté hecho bien, déjate asesorar por un profesional de ese campo. Una de las situaciones que nosotros encontramos cada día con las empresas, las organizaciones, no solamente es la miopía de entender qué es lo que viene a futuro o qué es lo que ya es una realidad con el tema digital. Tú hablabas de que tenían todas las instalaciones técnicas que pudieran darle este paso, ese salto, cerrar esa brecha digital. Y hablabas de mentalidad y volvemos y retomo la parte que decías, la mentalidad tiene que ser cambiada desde arriba pensando en las empresas. Partiendo de aquí, mi pregunta es, ¿tú entiendes que todo esto que nosotros estamos viendo, realmente nuestros líderes, nuestros CEO, nuestros dirigentes, nuestros gerentes, tienen la capacidad real por un asunto de edad, por un asunto de formación o por un asunto de que no tienen la capacidad técnica para dar el salto? Mira, me encanta una palabra que has dicho que es miopía y me voy a apoyar en ello, ¿no? Tienen una miopía empresarial y al final lo que pasa es que llevan las gafas graduadas de hace 10 años y no se las han vuelto a graduar. Por lo tanto, eso les hace una limitación en capacidad. Creo que a día de hoy muchos de los CEOs y directores generales y empresarios no están preparados para una transformación digital. Y esta es la realidad. Ellos pueden pensar que sí, pero no. Pero esto no significa que se tengan que apartar. Simplemente significa que necesitan poner a su lado a alguien que complemente esa falta de capacidad, pero no pasa absolutamente nada. Yo creo que el éxito radica en la mezcla de generaciones, ¿no? Se habla mucho de la generación millennial, baby boomers. Sí. Entonces, para mí un gran problema a día de hoy es que en equipos directivos nos encontramos con perfiles de edades
muy superiores cuando no hay perfiles jóvenes que te ayudarían a complementar todo esto. Y esto es algo que yo siempre intento, y de hecho en mis negocios, en la cúpula directiva, tenemos perfiles de 3 generaciones distintas, porque al final creemos que una persona de 60 años aporta un valor, uno de 35 aporta uno y otro de 20 aporta otro. Y en la mezcla de todos es lo que evita esa miopía empresarial y hace que una empresa llegue a donde tiene que llegar. Si queremos intentar hacer todo nosotros pensando que somos los mejores, porque hemos conseguido grandes resultados en los últimos 20 años, mucho cuidado. Es decir, si lo comparamos con el fútbol, Maradona fue bueno hace muchos años. Sí. No te pongas hoy a jugar un partido de fútbol. Buenísimo. Ni a verlo. Señores, estamos conversando con Juan Merodio acerca de transformación digital para las pequeñas empresas y empresas de todos los tamaños. Juan, punto importante, y es, a ver, una vez que decido entonces lanzarme y asumir un proceso de transformación digital, ¿cuáles serían las fases que conlleva este proceso? Porque evidentemente va a conllevar recurso tiempo, número 1, recurso técnico, número 2, y también recurso humano, número 3. Pero asimismo está el tema de que eso se va a realizar fase por fase. ¿Cuáles son estas? Bueno, para mí la primera fase sería, analizar en nuestro contexto, en nuestro mercado, dónde estamos, cómo está nuestra competencia, y hacer un pequeño estudio de mercado a ver hacia dónde preveemos que va a ir en 5 años el mercado. Pues se está viendo, imagínate, trabajo en el mercado inmobiliario y se está viendo una nueva tendencia en Estados Unidos que va... Vale, seamos conscientes de esta tendencia. A partir de ahí definamos recursos personales y económicos. ¿Cuánto dinero puedo invertir yo que a día de hoy no me retorne dinero? Es decir, creo que los presupuestos debemos dividirlo entre un presupuesto que nos genere ventas hoy porque es necesario, pero hay un presupuesto que tiene que ser más a largo plazo, que a día de hoy no va a haber un retorno directo y debemos... Entonces, ¿cuánto puedo invertir? Y en función de esa capacidad de inversión, plantear lo que vas a hacer y los recursos, porque si no, sería muy ilógico al plantear un montón de cosas y luego darnos cuenta que no tenemos recursos económicos para ello, ¿no? Entonces, yo en muchos casos incluso lo que apuesto es por crear como empresas paralelas. Es decir, cuando hablo de disrupción, un gran error es intentar hacer cosas nuevas en la empresa que a día de hoy está funcionando. Okay. Si tu empresa está funcionando a día de hoy, no la toques. Monta algo en paralelo y ahí establece nuevos modelos de negocio que irán creciendo en un medio largo plazo, ¿no? Estos son procesos de disrupción que se adoptan a nivel empresarial y a nivel de management para asegurar la sostenibilidad del negocio. Vuelvo a lo mismo, el negocio no te va a durar toda la vida. Pensemos casos últimos como la empresa de juguetes Toys R Us, que ha sido muy exitosa y al día de hoy está en una auténtica quiebra porque no supo adaptarse y no supo trabajar en paralelo para ser competente a día de hoy. Qué interesante, José Ignacio. No sé si te parece lo que está trayendo Juan Merodio en esta conversación. Tú planteas, Juan, que no hagamos la transformación desde lo que ya tenemos, sino vamos a hacer algo paralelo, vamos a empezar esa curva de aprendizaje en este mundo digital y luego entonces hacer ese complemento. Es muy interesante ese concepto. Yo creo que Juan está proponiendo, Janet, y antes de pasar contigo nuevamente, Juan propone un modelo muy disruptivo de asumir la transformación digital. Y así es que tiene que hacer, porque es cierto, transformación conlleva un proceso en que tú tienes que inclusive olvidarte de lo que tú habías aprendido y asumir el nuevo conocimiento y la nueva práctica, porque es un nuevo paradigma. Pero eso de repente, Juan, es lo mismo que asusta a algunas empresas y a algunos emprendedores. El hecho de que es una gestión y una decisión muy disruptiva. Entonces, contrarrestando eso, y paso contigo, Janet, nuevamente, ¿cuáles serían los beneficios que trae la transformación digital en el corto, mediano y largo plazo? Seguir vivo. Es decir, seguir vivo. Si te da miedo el cambio, pues si prefieres la muerte empresarial, es tu propia decisión. Entonces, el problema es la miopía que hablamos, ¿no? Que siguen pensando que su negocio va a durar toda la vida. Que no nos engañemos, seamos objetivos. Es decir, y no es porque no quiero que me hagan caso a mí, simplemente que busquen en Internet, busquen todos los casos de grandes, pequeñas y medianas empresas, cómo están muriendo y cómo nuevas startups que han nacido hace 2 o 3 años cogen mucha más fuerza que empresas que llevan 50 años trabajando. Esos son los datos, es importante, que no crean a nadie, absolutamente, crean únicamente en los datos. Y todo esto que os estoy transmitiendo de la disrupción es algo que llevo probando en mis negocios desde hace más de 10 años. Es decir, y es lo que he hecho. Hay negocios que funcionaban hace 10 años, empecé otro, ese negocio ya muerto, pero sigue siendo sostenible gracias a un cambio
de modelo de negocio. Entonces, creo que aquí hay un tema de humildad, ¿no? Y evitar el egocentrismo corporativo, de yo es que soy esta gran empresa, yo tengo el mercado. Cuidado, porque hoy lo tienes, pero a lo mejor en 10 años no eres nadie. Acabas de decirlo de una manera muy, muy específica. Estamos necesitados de hacer una transformación digital en nuestras organizaciones, desde una pyme hasta una gran corporación. ¿Por dónde empezamos? Normalmente siempre es el tema de marketing, ese tema, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es tu mejor recomendación? ¿Cuál es el área a la que podemos enlazar en este mundo digital? Las personas, es decir, creo que son el gran olvidado en la realidad de los negocios, aunque se diga lo contrario. Es decir, al final un negocio funciona en base a las personas que tienes dentro. Es decir, que la gente esté feliz trabajando, que la gente se siente implicada. Eso significará mayor productividad, ¿no? Todavía vemos muchas empresas que un 80 o 90% de los empleados están descontentos, están buscando nuevas ofertas, tienen problemas con su jefe. Entonces, este es uno de los grandes problemas. Para mí el capital más importante de una empresa son las personas que hay dentro. Entonces, lo importante es que quien esté dentro esté comprometido con el proyecto, quiera crecer, esté a gusto trabajando, tenga un salario que le guste, un salario emocional, no solo hablo de salario económico porque además no es el más importante. Entonces, yo empezaría por un replanteamiento de las personas. En las empresas hay muchos, permitirme la expresión, cánceres internos, que son los que matan a los negocios, porque son personas que piensan en el individualismo y no en el beneficio corporativo. Y esto lo sigo viendo en muchos tipos de empresa y en altos puestos directivos, donde al final las decisiones se toman en base a sus intereses personales y no intereses corporativos. Mira, tú lo mencionaste bastante claro, y por eso es que consideramos la transformación digital como una reinvención empresarial, más que un proceso per se o más que una etapa de la empresa. Es una revolución empresarial en la que su empresa vuelve a nacer con nuevos objetivos, nuevos procesos y también pues nuevas técnicas de captar y fidelizar a sus mismos clientes. ¿En qué punto llega? Porque ya que mencionaste a las personas, obviamente las personas sí, son el capital de la empresa y quizás el elemento más importante en todo el proceso de transformación digital. ¿En qué momento llega la capacitación de ese personal? Porque ya que hablamos de transformación, tengo que volver a aprender cosas nuevas. La capacitación es de las primeras fases, es decir, a día de hoy, como bien sabéis, todo cambia tan rápido que lo que aprendimos hoy, en 7 días hay partes que dejan de ser válidas. Entonces, yo creo que un programa de capacitación interno y sobre todo integrar en todo el equipo la necesidad y el deseo de aprendizaje diario. Es decir, para mí una de las obsesiones, y esto lo hago personalmente, dedico mínimo 2 horas al día a formarme a mí mismo. Y la formación puede venir de muchas maneras. No significa tener que ir a una universidad o dar cursos, sino simplemente con cursos online. Hay un montón de plataformas de videocursos buenísimas, leyendo ebooks, viendo vídeos en YouTube, escuchando podcasts como este que estamos haciendo. Al final, si tú dedicas X tiempo a escuchar podcasts de calidad, eso es aprendizaje. Por lo tanto, yo diría que todo profesional a día de hoy, y le diría mínimo 1 hora diaria a formarse en nuevas cosas, es decir, no solo lo relacionado con su negocio, sino cosas paralelas que le ayuden a abrir la mente y tener nuevas ideas para aplicar en la sostenibilidad de su empresa. Aquí tengo que apelar a tu experiencia y a todo eso que traes en la mochila, Juan. Tu caso de éxito que te ha sorprendido, que tú dices que qué bien lo han hecho, qué buen ejemplo para replicar, para decirle a la gente que sí se puede hacer una transformación digital con todos los elementos que has planteado. Mira, a ver, déjame ponerte 2 ejemplos, uno de gran empresa y otro pequeño. Para mí una gran empresa que lo ha hecho muy bien es el banco BBVA. Es decir, es un nivel referente a nivel mundial, como una gran corporación puede adaptarse digitalmente y conseguir pues que una mejora de la satisfacción de los clientes, etcétera. Entonces es un caso que para mí es bueno, ¿no? Os cuento otro pequeño caso. Esto fue una startup con la que yo estuve trabajando aquí en Toronto, que era una empresa que montaron 2 chicos de 28 años hace 5 años, y donde en un periodo de 4 años consiguieron que unas personas que no tenían experiencia empresarial con tan solo 28 años consiguieran crear un equipo donde la edad media estaba en torno a 25 años y en solo 4 años la empresa fuese comprada
por la multinacional americana Yelp por 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Y yo estuve trabajando en esta empresa justamente hasta la compra durante año y medio como consultor digital y vi todos los procesos. Vi sobre todo la importancia de que no había un organigrama de jefes marcado, donde nadie era jefe de nadie, donde a la gente trabajaba en función de roles, donde se respiraba un ambiente de trabajo muy cómodo, la gente era feliz, se sentía implicada. Insisto, esto fue lo que llevó a esta empresa a ese gran resultado. Y era gente que no tenía experiencia empresarial. Por lo tanto, si esto lo puede hacer alguien que no ha tenido experiencia empresarial, imaginaos a alguien que lleva 40 años con experiencia. Podría hacer algo increíble, pero no se dejan. Juan, a ver, tú has visto ya como mencionaste las dos caras de la moneda. La empresa en la etapa de prehistoria, voy a ser atrevido y lo voy a llamar así, y la empresa en la etapa ya de transformación digital. Y que como señores, que prehistoria no es remontarse a hace 20, 30 años. Prehistoria puede ser hace 5 años atrás, en el que usted entonces por miopía, y aquí utilizamos la palabra de nuevo, pues no ve lo que está más adelante y se queda atrás. Y en 5 años, en 2 años, en 1 año más tarde, posiblemente sus métodos queden obsoletos, los mismos métodos inclusive de captación de clientes. Entonces, yendo ya a la otra cara de la moneda, Juan, que también la has visto, ¿cuáles serían esas áreas dentro de los departamentos de las empresas que más se benefician de la transformación digital? Me explico. Tenemos el mismo tema de comunicación, donde hay más medios, cierto, que una vez que tú haces esta transformación digital, asumes y utilizas más medios para comunicarte con tus clientes, atender al servicio al cliente de manera más efectiva, y de repente también procesos internos. ¿Cómo yo puedo medir eso dentro de lo que va a ser el cambio en mi empresa? Si antes hacía una cosa de una manera, ¿cómo la voy a hacer entonces ahora luego de la transformación digital? Quiero como que tú, por favor, nos ilustres acerca de eso. A ver, realmente creo que cada departamento debe enfocarse de una manera distinta y medirse de manera independiente, aunque luego hagan parte de un todo, ¿no? Entonces, creo que en toda esta parte, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, has mencionado atención al cliente, donde imaginaos, pues cada día de hoy, pues una empresa puede tener 1, 2 o 200 personas que están pendientes de un teléfono o de un email para responder dudas de la gente. Eso a día de hoy está siendo improductivo, donde cada vez más podemos utilizar, imagínate, figuras como los famosos chatbots, donde de manera semiautomática consiguen atender un mayor volumen de peticiones en un menor tiempo y a un menor coste. Y esto lo estoy diciendo porque el tema de transformación digital no solo implica mejorar las ventas, implica reducir costes, con lo que consigues mejorar tu margen de beneficio, y esto es muy muy importante. Entonces, por ejemplo, para mí para la atención al cliente es muy importante. En departamentos de ventas hay muchos sistemas a nivel digital que podemos replicar como si hubiese 300 personas trabajando en un departamento de ventas con tan solo 5 personas. Con lo que imaginaos el nivel de coste y el nivel de maximización, sobre todo a nivel de pequeña empresa, que para mí esto es muy importante. Y yo hablo como pequeña empresa, yo soy una pequeña empresa y utilizo todo esto. Por lo tanto, no caigamos muchas veces en la trampa de pensar que esto solo es para grandes empresas, que la tecnología es cara. No, porque a día de hoy la tecnología es barata y cualquier pequeña empresa puede permitírselo. Eso sí, estando bien asesorado de qué herramientas debe escoger y cómo las debe usar. Atacabas en toda la conversación, Juan, el tema humano. Y aunque estamos hablando de una transformación digital, estamos hablando de ponernos en la ruta hacia donde va todo lo que es sostenibilidad de aquí a los años venideros. Es difícil mover a la gente de su status quo, de su forma de pensar. No podemos votar a todo el mundo, no podemos tirar esa liquidez de la empresa en mover gente nueva de un tirón así. Hay un reto con la gente. Y aquí pues tus 3 recomendaciones, tu mejor recomendación quizás para empezar con la gente. Mover a todo este grupo y los que se vayan quedando pues van a ir saliendo. Pero ¿cuál sería esa recomendación? Pues yo creo que aquí hay que trabajar en lo que se llama gestión del cambio, ¿no? Al final, muchas veces somos humanos y a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Sí. Si llevamos muchos años haciendo algo y nos cambian,
nos van a hacer sentir incómodos o nos cuesta adaptarnos, unas personas más que otras. Entonces, desde la empresa debemos ayudar a todo este proceso. Y os cuento, por ejemplo, mira, un ejemplo muy claro que he visto muchas veces, donde personas que llevaban toda la vida trabajando, acudiendo a una oficina de lunes a viernes en un horario determinado, de repente les dicen que a partir del mes que viene, de los 5 días de la semana, 4 tienen que trabajar desde casa y 1 desde la oficina. Claro, aparentemente eso es una buena noticia. Qué bien, no tengo que ir a la oficina desde casa. Pero esto no es del todo cierto, porque esa persona, cuando empieza a trabajar desde casa, que no estaba acostumbrada, empieza a trabajar, se levanta, no se ducha, no se quita el pijama, empieza a no estar relacionado con otras personas, y lo que le lleva, y os cuento de casos reales, en un periodo inferior a 2 meses, a entrar en una fase de semidepresión por aislamiento social, porque sus costumbres. Entonces, aquí desde la empresa tenemos que apoyar a todas estas personas para esta adaptación. También digo, en el otro lado, va a haber que tomar decisiones que no van a ser, digamos, amigables o políticamente correctas. Pero muchas veces, cuando hay que hacer cosas por un negocio para asegurar su sostenibilidad, va a haber que tomar decisiones duras. Esto es cierto, ¿no? Y esto es una realidad que, bueno, pues dependiendo en el plano en el que te coja, pues tienes que hacerlo. Pero al final yo creo que siempre hay que, si tienes un buen capital interno, hay que apostar por ese capital interno, por supuesto que sí. Excelente, de verdad que excelente recomendación. Y a mí me encanta el concepto de gestión de cambio, porque así mismo como mencionaste la palabra disrupción en un inicio, la gestión de cambio es lo que te permite o no tu poder asumir y responder a estos procesos disruptivos. Y yo creo que hay poca capacitación en cuanto a gestión de cambios. Inclusive, Janet, ese change management es un tema. Sí, exactamente. Es un tema que también creo que, no sé si es que se mira como tabú todavía, o es que simplemente hay temor a entrarle a eso por todo lo que conlleva. Pero en fin, yo sé que ese es otro capítulo. Juan, ya para cerrar de nuestra parte, pues el tema de transformación digital es una decisión empresarial porque va a conllevar una revolución. Así mismo mencionaste que si no lo hago dentro de posiblemente 5 años, o quién sabe, quizás en 3 años, me enfrenta a decisiones más difíciles que la misma de decidir si no cambiar a una transformación digital. En tu experiencia, ¿cuál es el timeline promedio? ¿Cuál es la línea de tiempo, el tiempo promedio para yo gestionar y ejecutar una transformación digital en mi negocio? Vale, la transformación digital es algo que no tiene fin nunca, porque a día de hoy el mundo es como es, pero en 10 años será de otra manera. Ahora bien, yo diría que para marcar un plazo entre 3 y 5 años. Es decir, creo que es el tiempo en el cual un negocio puede ser disrumpido. Es decir, a día de hoy puedes estar en una muy buena situación y en 5 años puedes estar en una situación muy problemática. Entonces, es muy importante que estas inversiones se hagan cuando la empresa está en una buena situación, en una situación cómoda. Pensad que al final lo que sucede cuando una empresa va bien es que nos relajamos, todo va bien, las ventas, no nos preocupamos. Ese momento es el realmente peligroso para la empresa porque se relaja. Ahí es cuando hay que apostar y cuando además tenemos recursos económicos para invertir. Ahí es donde tienes que invertir. Muchas empresas intentan invertir cuando ya están en una situación un poco complicada, y es lo que me gusta llamar como punto de no retorno, donde han caído las ventas, no tenemos para marketing, hay que reducir, necesito transformarme. No, estás muerto, porque ya no tienes recursos económicos para volver a remontar esa curva. Por lo tanto, anticípate a que lleguen esos problemas. 3-5 años de margen. Tremenda manera, Juan, de tú concluir el tema. Sabemos que hay muchísima tela por donde seguir cortando, pero vamos a dejarlos aquí al menos al día de hoy y esperamos nuevamente tenerte en un futuro, porque este tema de verdad que debe ser escuchado y aplicado por muchísimas personas. ¿Dónde puede nuestro público y todo el que nos está escuchando seguir interactuando contigo? Bueno, directamente, si buscan en Google mi nombre, Juan Merodio, van a encontrar todo, que es mucho más sencillo. Mi blog, juanmerodio.com, desde donde pueden descargarse más de 10 libros gratuitos. Tengo un canal en YouTube donde subo vídeos diarios sobre cómo mantener tu negocio rentable, y todo pues con carácter gratuito en esa parte. Y luego también tengo ciertos recursos que son más personalizados y de pago, pues para quien desee conseguirlos. Excelente, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir de manera tan práctica y tan entendible pues el tema de transformación digital, y esperamos de que alguien que nos está escuchando, al menos una sola persona, pues esto le motive, ¿cierto?, a comenzar a entender y a investigar más acerca del proceso de transformación digital. Seguro que sí, muchas gracias a vosotros por la invitación.